Aleluya. Qué lindo es el Señor. Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los hermanos y amigos que jueves tras jueves nos sintonizan a través de esta tu emisora Radiovisión Cristiana. Un saludo cordial, les saluda Jonathan Stubbs, acompañado como siempre de nuestro hermano Carlos Horton. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Jonathan, y muy buenas tardes nuestros amados hermanos que están siempre en sintonía con nosotros. Que la paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada hogar y en cada lugar donde esta palabra se está escuchando en este día. Esta es una tarde maravillosa y yo sé que el Espíritu Santo, amén, tiene una enseñanza maravillosa para ti. Así que quédate en sintonía con nosotros, no te muevas, porque Dios quiere hablarte en esta tarde. Bueno, vamos a tener un momento de oración para dar inicio a este comentario del día de hoy. Adelante. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por este día tan hermoso, Señor, que tú nos has regalado. Señor, presentamos ante ti este programa. Tú conoces, Señor, cada necesidad, cada oyente. Glorifícate, Señor, en cada corazón. Ministra a las personas, Señor. Toca las almas. Y que aquellos, Señor, que necesitan de ti, de una palabra de aliento, reciban esa palabra en su corazón. Trae sanidad, trae liberación en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Pues en esta tarde vamos a tener una base bíblica, un tema sumamente interesante, hablando acerca de la fe. Y queremos sustentar este tema en Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Así dice la palabra del Señor para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te queremos agradecer en esta tarde por tu presencia. Gracias, Dios. Tan especial, Señor, en medio nuestro. Gracias, Jesús. Mira este tema que vamos a hablar de tu bendita y gloriosa palabra. Te pedimos, Señor, por cada oyente, por cada amigo que nos sintoniza, para que sea la mano tuya, la mano poderosa tuya, Señor, obrando en cada vida. Favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Impresionante este pasaje que tenemos delante de nosotros, como Cristo se aparece en el momento oportuno, preciso. Ellos estaban allí, habían remado mucho, estaban aparentemente fracasados, solos, solitarios. Sin embargo, allí llegó Jesucristo en medio de la oscuridad,
en medio de aquella tempestad, en medio de aquella frustración, allí llegó el Señor. Hermano Carlos. Dice aquí que ellos se sorprendieron cuando vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas. Wow. O sea que ellos pensaban que el maestro estaba todavía orando. Y cuando ellos de repente vieron a esa persona que venía sobre las aguas, dice que ellos pensaron que era un fantasma. Wow. Pero me gusta porque ahí veo la osadía de Pedro. Porque Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Wow. Y el Señor le dijo, ven. Pero Pedro no solamente le dijo, no, Pedro caminó sobre las aguas. Ahora hubo un momento en que donde la duda entró en Pedro. Y ahí fue que Pedro comenzó a hundirse. Sabes que de acuerdo al evangelista Juan, dice que los discípulos habían remado alrededor de 25 a 30 estadios. Esto equivale aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros. Estaban bien cansados. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y dice, y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y dice la Escritura, tuvieron miedo. ¿Sabe? El temor es el principal enemigo del creyente. Hay muchas cosas que nosotros, por cualquier situación, nos invade el temor. Y el temor nos imposibilita, el temor nos ciega, el temor nos detiene. Ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Pero en Pedro tú hablabas de esa osadía. Quizás algunos solamente mencionan la parte de la duda, de la incredulidad de Pedro. Sin embargo, Pedro fue el único que tuvo esa osadía de decirle, si eres tú, manda que yo vaya a ti a caminar sobre las aguas. Y eran aguas bien profundas. Y Cristo le dio permiso. En medio del mar. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Eso fue un milagro impresionante y una gran sorpresa para el mismo Pedro. Caminar sobre las aguas, violentando la ley de la gravedad. Ellos estaban allí sobre las aguas, caminando en lo sobrenatural. Sin embargo, dice la Escritura que él miró, quitó la mirada del Señor Jesucristo, miró que estaba caminando sobre las aguas y dudó. Entró la duda. La duda es algo tremendo. Cuando dudamos, nuestra fe mengua. Y este es un camino de fe. Déjame decirte que la fe es lo que nos da la fortaleza. Es como la energía. Es lo que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Claro, el temor que llegó a Pedro, todos tenemos un temor, porque eso está en nuestra naturaleza humana. El tener temor. Ahí ese es un temor de miedo. Sí. Hay otro que es el temor a Dios. Pero aquí hubo un miedo en Pedro. Pero el Señor le dijo, tened ánimo. Yo soy. O sea, él estaba dándole palabras de aliento. Ten ánimo. Yo soy. ¿Y qué pasó? El Señor sostuvo a Pedro con su mano. Amén. Él no permitió que él se hundiera. El Señor metió su mano y se asió de Pedro. Ahora, ¿sabe? Me llama la atención cómo dice el evangelista Mateo de que estaban en la cuarta vigilia. Es decir, estaban en la parte más oscura de la noche. 3, 4 de la mañana, 5. De 3 a 6 de la mañana. Y esta cuarta vigilia era una hora muy oscura. Por eso Pedro lo asoció con un fantasma. Sí. Es un fantasma.
Pero imagínate en el medio del mar donde no hay luz, no hay nada, esa oscuridad. ¿Qué se podía pensar? Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjame decirte, querido oyente, querido amigo que nos acabas de sintonizar, probablemente tú estás embarcado en una situación tan difícil que te encuentras en alta mar, donde has perdido quizás a tu familia, donde has perdido a tus amigos, donde muchos te han abandonado, te han dado la espalda y has quedado solo. Y la fe ha menguado. La fe ha menguado, te ha visitado la duda, te ha visitado el temor. El temor, la angustia. Pero la palabra que el Señor te trae en esta tarde es: tened ánimo, no temáis. No temáis. Yo soy. ¿Sabes? Todos nosotros en este camino, en el cristianismo, nos llega el momento de la duda, nos llega el momento de que nuestra fe mengue, porque somos humanos y pasamos por muchos procesos. Pero esos procesos son los que nos fortalecen. Esos procesos son los que nos hacen pasar a otro nivel en Dios. El Señor permite que pasen esos procesos para fortalecernos, para probar nuestra fe. Oye bien. Sí. Y si esos procesos no pasan, nosotros no crecemos espiritualmente. Wow. Nos mantenemos simplemente como cristianos común y corriente. Pero cuando vienen esos procesos, viene el temor, viene la duda, se aumenta la fe, cobramos ánimo y vemos la mano de Dios obrando, como obró la mano de Jesús en Pedro. O sea que el instrumento que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe son procesos como estos. Procesos, muchas veces son procesos cortos, otros son procesos medianos, otros son largos. Y no todo el mundo Dios lo pasa por el mismo proceso. Cada ser humano tiene su proceso. Dependiendo de qué viva, cómo viva, dónde viva, con quién viva, qué haga, qué trabaja, qué estudia. Todos tenemos un proceso diferente. Quizás algunos se pregunten, pero fue Dios quien me dijo que comenzara a caminar, que comenzara a marchar. Fue Dios quien me llamó al ministerio. Fue Dios quien me dio esta palabra y estoy viendo todo lo contrario, como lo vio Pedro. Porque el Señor le había dicho a Pedro, ven, no, y camina. Y muchas personas que están a tu alrededor que te dicen, te lo dije. Sí, pero era necesario también que Pedro experimentara eso. Claro. Era necesario que él experimentara eso, dice el versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, él iba a ver a Jesús, o iba donde estaba Jesús, pero comenzó a ver el fuerte viento. O sea, quitó la mirada del maestro y comenzó a ver el fuerte viento. Amén. Hay situaciones que vienen que son como fuertes vientos, son tormentas que vienen a nuestra vida, y cuando nosotros quitamos la mirada del maestro y ponemos nuestra mirada en la circunstancia, vamos a sucumbir ante ella. Amén. Vamos a caer, nos vamos a hundir. ¿Y qué pasó aquí? Dice que inmediatamente Pedro clamó. Pedro clamó, Señor, al sálvame. momento, él clamó diciendo, Señor, sálvame. Fíjate que esa oración fue una oración bien corta. Sí, de socorro, auxilio. Fue una oración corta. Solamente él dijo, Señor, sálvame. Carlos, ¿cuántas personas le están pidiendo a Dios de esa manera? Solamente diciendo, Señor, socórreme. Solamente tú me puedes sacar de esta situación. Solamente tú me puedes sanar. Solamente tú me puedes sacar de la cárcel. Solamente tú me puedes liberar de esta atadura, de esta crisis, de esta deuda. Solamente tú puedes hacer un milagro en mi hijo.
y están clamando y diciendo, Señor, sálvame. Pedro no tenía a quién clamar. En ese momento solamente estaba Cristo delante de él. Tú sabes que el Señor es especialista en llegar en ese último momento donde nosotros clamamos a Dios, donde nosotros decimos sálvame, donde nosotros sacamos de lo más profundo de nuestro interior, de nuestro corazón, ese deseo de que el Señor nos salve. Y muchas veces Dios necesita que nosotros saquemos de adentro esa petición de lo más profundo de nuestro corazón. Oh, gloria a Dios. Fíjate que cuando el Señor entró a la barca, dice que se calmó el viento. Ahora la pregunta es, ¿le has dado tú la oportunidad a Jesús de que entre en tu barca? De que entre en tus proyectos, de que entre a tu hogar, de que entre a tus planes. ¿Le presentas tú esos planes a Jesús? Esos proyectos, ese día a día de lo que tú quieres hacer. ¿Estás tú compartiendo con el Señor y diciendo, Señor, que sea tu voluntad? ¿Sabe? Nosotros como creyentes llenos de fe debemos poner nuestra fe y confianza y todos nuestros proyectos en la mano del Señor. Porque el Señor es que sabe lo que nos conviene cada día, lo que nos conviene para el mañana, para el futuro. Y muchas veces hacemos las cosas sin orar, sin presentarle al Señor esos proyectos. Y después que estamos en los proyectos, entonces no sabemos cómo salir de ellos. Confía en Jesús. Pon todos tus planes, tus proyectos, tu matrimonio, tus estudios, aquel negocio que tú quieres emprender, todas las cosas que tú quieras hacer, ponla en las manos de Jesús. Preséntasela a Él cada día. Y te vas a evitar muchos problemas en el futuro. Aleluya. Tú sabes los problemas que uno se evita en el futuro cuando uno espera en Dios. Amén. Y hace las cosas en el tiempo de Dios. Así es. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y que las cosas en el tiempo de Dios salen bien. Y nosotros queremos hacer las cosas como en el microondas, que se haga rápido. Sí. No. Dios sabe cuándo hace las cosas. Y cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Gloria al Señor. Dice el versículo 31 que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo reprochó la incredulidad de Pedro, la falta de fe, porque Pedro tenía fe, pero le faltó en ese momento. O sea, dudó en ese momento al ver los fuertes vientos. Hay muchas personas que comienzan con mucho ímpetu, pero en el camino, al ver los obstáculos que se presentan, las situaciones que vienen, de repente le falta la fe. Amén. De repente comienzan a dudar de quién le llamó. Si el Señor te llamó a caminar, Él te va a sostener. Amén. Dice que Cristo extendió su mano sobre él. Cristo no lo iba a dejar hundir, ahogarse en las aguas, aunque él se hundió. Pero Cristo estaba ahí para socorrerle. Dice que asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Tú sabes, Jonathan, que este proceso que vivieron de miedo que vivieron los discípulos esa madrugada, le sirvió para algo también de experiencia, para darse cuenta de que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea que si había duda en ellos de que Jesús era el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, ahí, en ese periodo de prueba, donde vieron a caminar a Jesús por las aguas, donde vieron el mar calmarse,
ellos pudieron confirmar que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Si tú estás pasando por un problema, por un proceso, déjame decirte, no temas. Jesús está contigo. Y Él está mirando lo que te está pasando. Pero a su tiempo, Él va a hacer las cosas. No tengas temor, Aleluya. no tengas dudas. Ten paciencia, ten paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor tiene control de todo. De todo. Y cuando decimos de todo, es de todo. Gloria a Dios. Dice que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Ellos vieron este milagro tan impresionante como el viento se calmó, las olas se calmaron, la tempestad se calmó. Pedro no se hundió. Entonces ellos adoran. Fíjate que hay muchas personas que adoran y creen en Dios después que ven un milagro, después que ven una obra del Señor. A mí me gusta adorar durante el proceso. Aleluya. Porque eso me da fuerza, me da valor, Uh-huh. me da energía. Cuando estoy en un proceso, yo alabo, adoro al Señor. Y el temor se va. Amén. Se va ese temor, se va esa duda, se va ese miedo. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo te arropa y tú sientes esa paz. Amén. Hay que aprender a adorar al Señor en medio de la tribulación, en medio del problema, de la angustia, del dolor. ¿Qué pasó con Pablo y Silas cuando estaban presos? Adoraron. Y mientras otros estaban durmiendo, ellos estaban adorando a Dios. ¿Qué hizo Dios en las madrugadas? Abrió las cárceles sin llave. Así es. Hizo un milagro. Mientras tú adoras, Dios va a hacer el milagro en tu vida. O sea, no importa lo que el hombre te haya dicho, que te van a sacar de la casa, adora a Dios. La última palabra Adora a Dios. la tiene el Señor. El Señor es el ganador. Y los vientos obedecen a su mandato. Cristo, aunque aquí no registra que Él le ordenó al mar que se calmara, sin embargo, subiendo a la barca, se hizo una gran bonanza. Porque Él tiene el control de todo. Pero ¿de dónde venía Jesús antes de ese proceso, antes de pasar ese suceso? De hacer un milagro de multiplicación. Él venía de orar ahí en el monte. Sí, estaba solo orando. Orando con el Padre. Gloria a Dios. Estaba orando, estaba en comunicación con el Padre. Él estaba seguro. Él acababa de hablar con el Padre Celestial en el monte. Gloria a Dios. Y él fue a la barca, pero él no llamó, vengan a buscarme, no. Él sabía en quién él había confiado y caminó sobre las aguas. Nosotros queremos orar en esta hora. Hay tormentas que han llegado a tu vida, que han sido provocadas por tu propio pecado. Hay otras que han venido como fuertes tormentas producidas por el enemigo. Pero hay otras tormentas que Dios las ha permitido sobre tu vida para enderezar tus pasos, como una manera de disciplina, para encaminarte por donde Él quiere. Nosotros queremos orar por ti en esta tarde, para que el Espíritu Santo te esté fortaleciendo y tú puedas adorar aún en medio de la tormenta y puedas conocer que es Dios quien te ha mandado a caminar sobre las aguas para que tu fe no falte. Para que tú comiences no a ver la oposición,
no a ver los fuertes vientos que se levantan, sino que comiences a ver al Dios que te llamó. Amén, amén. Al Dios que está contigo, que ha prometido protegerte y ayudarte. Sí, Señor, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Aleluya. En esta hora queremos presentarte aquellas vidas, Señor, que están necesitadas de ti. Levanta tus manos. Espíritu de Dios, rompe todo yugo del diablo. Quebranta, Padre, toda obra, Señor, del enemigo en esos corazones. Glorifícate, trae Señor. Libertad sobre los cautivos. Oh, sí, Señor. Pero trae fortaleza. Gloria a Dios. Sobre aquellos, Señor, que se sienten débiles. Aleluya. Tú multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Dale fuerza, Señor. Dale fuerza como el búfalo, Dios mío. Dios. Y aviva tu obra, Señor. Gloria a ti, Señor. En medio de los tiempos. Sabes, si tú estás cansado, oh, gloria si tú a Dios. tienes ese cansancio espiritual, esa carga de esa batalla, de esa lucha que tú has estado librando, déjame decirte que el Señor se lleve esa carga ahora. Levanta tus manos porque se va todo cansancio espiritual, se va. Se va ahora en el nombre de Jesús. Hay nuevas fuerzas, dice el Señor. Fuerzas de búfalo. Ay, sí, Señor, en el nombre de Jesús, fortalece a tu hermano, a tu hijo. Fortalécelo, Dios. Glorifícate, oh Señor, en esa vida. Se va el cansancio, se va la pereza, se va el agotamiento, se va. Señor, aumenta su fe. Todo espíritu de temor se va ahora. De duda, se van en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, yo quiero Señor. orar, porque yo sé que siempre hay personas que están esperando una palabra de sanidad. Amén. Están esperando un milagro en su vida. Vamos a orar para que el Señor sane ahora. Ponte la mano en la parte afectada o ponte la mano en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por un milagro, por tu hija, por tu hijo, amén, por tu sierva o tu siervo, Señor. Oh, sí, Señor, se desata un milagro sobre tu vida. Oh, sí, Señor, el Señor te sana en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El Señor te sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comienza a adorar y a dar gracias al Señor. Gracias, Jesús. Por ese milagro. Está hay hecho. Sanidad sobre tu cuerpo. Hay sanidad. Está hecho. Hay liberación. En el nombre de Jesús. Está hecho. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú has puesto en nosotros, Señor, una semilla de fe. Amén. Y hemos confiado, Señor, en esa fe que tú has puesto en nosotros, Señor. Y recibimos ese milagro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, señores, no hay tiempo para más. Gracias por su sintonía. Que Dios les continúe bendiciendo. Y el próximo jueves, a esta misma hora, aquí en Vida Abundante. La paz de Dios sea contigo.